Bien, vamos a ver las principales diferencias en la aplicación de viveros entre la primera versión que se hizo bajo el diseño de Javier Fernández y esta última versión que podemos llamar versión 2. Y vamos a empezar. Aquí tenemos la pantalla del administrador, aquí la pantalla del vivero, y vamos a empezar viendo en la zona del administrador las diferencias más significativas que podemos encontrar. Vamos a buscar lo que tiene el vivero A, que es nuestro vivero de referencia. Vemos que tiene dos licencias, una de almendro, otra de nectarina. La de nectarina vemos que no tiene el stock visible y que está autorizada a distribución. Esto antes no lo teníamos. En cambio, la de almendro sí que tiene el stock visible, es decir, modificable por el propio vivero, y está autorizado a multiplicación. ¿De acuerdo? Pues ahora vamos a ver en la zona del vivero, en la parte de declaraciones, cómo se traduce esto que estamos viendo. Si seleccionamos la variedad de almendro, vemos que era la que tenía marcada la visibilidad de los stocks. Aquí aparecen los stocks de planta propia y de planta ajena y son modificables por el propio vivero o por el administrador. En cambio, en la otra licencia, la nectarina, vemos que ya no aparecen y por lo tanto no son modificables. ¿De acuerdo? Estos stocks sí son tenidos en cuenta a la hora de hacer el balance de planta, tanto de planta comprada como de planta disponible, que veremos luego un poco más adelante. Podemos hacer una declaración de origen o de producción de planta o una declaración de venta o solicitud de reposición. Vamos primero a ver una declaración de origen. Tenemos varias metidas ya en distintas ubicaciones, pero vamos a hacer una nueva para ver cómo funciona. Podemos decir que la planta es producida por el propio vivero, con lo cual ya nos va a preguntar, no nos va a preguntar de dónde viene. Hacemos clic aquí. Pero si no, si decimos que es una planta comprada, a la hora de seleccionar el vivero que nos la suministra, solamente podremos elegir aquellos viveros que tienen licencia para producir esta variedad. En este caso, solamente el multiplicador B nos podría vender esta planta. Fundamental aquí el cambio del motor de geolocalización de parcelas. El motor anterior, según la versión de Javier, trabajábamos con el código postal. En cambio ahora, con la nueva versión, digamos con las sugerencias de Rubén, ahora lo que hacemos es trabajar con el municipio. Entonces identificamos la parcela con el número de polígono, el número de parcela y el municipio donde se encuentra. Bien, pues este motor de geolocalización trabaja con el municipio. Vamos a ver cómo funciona. Se apoya en un buscador inteligente, sensitivo a los 3 caracteres. Y por ejemplo, en cuanto escribimos 3 caracteres, inmediatamente nos da las opciones y nos permite elegir en cada momento el municipio exactamente en el cual está la parcela. Vamos a utilizar un municipio de referencia de difícil ubicación que tenemos como test, que es el municipio de Loscos, ¿de acuerdo? En Teruel, y vamos a decirle que esta parcela se ubica en el polígono 201, parcela 22, perdón, polígono 201, parcela 22, vamos a salvar. Nos dice que efectivamente, como estamos vendiendo a un vivero, nos obliga a poner un albarán, ponemos cualquier cosa y le decimos guardar y el sistema ya nos ha calculado la referencia catastral y nos ha geolocalizado la parcela. Para ver la geolocalización hacemos clic en el botoncito y efectivamente pues aquí tenemos nuestra parcela perfectamente ubicada. Cerramos. Ok. Podemos añadir algún dato más si queremos, el número de plantas, en fin, una serie de cuestiones. Y cancelamos. Ya hemos editado y hemos añadido una nueva licencia.
Cuando es producción propia ya no nos obliga a introducir un albarán, esto se puede quedar vacío. Y la población vamos a probar con otro municipio de referencia, como es el de Fraga en Huesca, también conflictivo, porque es un municipio que se encuentra muy cerca de Lérida, pero pertenece a Huesca. Entonces, está en el polígono 565 y es la parcela 18. Vamos a introducir los datos. Ok, guardamos. Y esta producción propia vamos a ponerle, por ejemplo, 100 plantas. Ok, 100 plantas. De acuerdo, y vamos a ver en dónde nos lo ha ubicado. Aquí efectivamente lo tenemos, nuestra parcela muy cerquita de Lérida, más cerca de Lérida que de Huesca, pero bueno, ahí está perfectamente ubicada. Cerramos y podemos cerrar esta ventana también y vamos a ver las plantas que hemos metido como producción, cómo afectan al balance. En primer lugar, aunque no esté visible, sí que tenemos un stock inicial de plantas propias y ajenas, cuya suma la tenemos aquí indicada, 4.533 de stock propio y 200 de stock adquirido. Total de plantas en producción propia o adquiridas 4.733. Si esto le sumamos el stock que tenemos, nos da el número de plantas disponibles para vender de 5.696 plantas. ¿De acuerdo? Aquí siempre trabajamos por campañas, ahora estamos en la campaña actual 2019-2020, pero podríamos ver a declaraciones efectuadas en la campaña anterior. Por ejemplo, estas de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a volver a nuestra campaña. Los balances de masa siempre se producen por campaña. ¿De acuerdo? Y el stock también se corresponde con la campaña. El stock inicial siempre es para una campaña en concreto. Vamos a ver ahora lo que sería la declaración de venta, que realmente es quizás lo más complicado de todo. En primer lugar, y antes que nada, vamos a indicar también que en la parte de arriba tenemos una zona nueva que nos va a indicar las tarifas introducidas por el administrador para esta variedad. Eso podemos verlo si hacemos clic en el símbolo del euro aquí. Nos va a decir las tarifas según la densidad de plantación que tenemos, el precio en euros por planta, y nos va a decir también el número de plantas umbral para considerar que esa densidad de plantación es alta o es baja. Estos son los valores que el administrador ha introducido, valores de prueba para esta variedad. Si vamos a la parte del administrador, podemos ver dónde se realizan estas modificaciones. Vamos al administrador, vamos a ver las variedades y efectivamente, por ejemplo, si buscamos esta variedad, que es un almendro, pues aquí están los datos metidos. El número, aquí es donde el administrador puede modificar y asigna los valores de precio por planta y el valor límite de salto de densidad alta a densidad baja. Volvemos a la zona del vivero, cerramos la ventana de tarifas y vamos a ver las ventas. Vamos a hacer una venta nueva. En primer lugar, hay que indicar la diferencia de pantalla según lo que vayamos a introducir, sea a un vivero o sea a un productor, a un agricultor directamente. Si elegimos a un productor, vemos que aparece una serie de campos nuevos que no tenemos para el caso del vivero. Tenemos primero un desplegable con los productores que tiene asignados este vivero, que son los que él hace el mantenimiento, son los que tiene él cuando hace clic en gestión de productores o directamente haciendo clic en estos iconos que le van a llevar directamente a dar de baja, dar de alta, en fin, hacer el mantenimiento de los productores.
Si hacemos clic en el desplegable de productores, tenemos los que están metidos. Los nombres son tontos porque son de prueba, pero bueno, sí que valdrían para hacer una prueba. Podemos seleccionar con el desplegable o podemos utilizar el buscador inteligente. También funciona con 3 dígitos. Por ejemplo, en Fermín pues nos salen dos productores. Ok, vamos a elegir el. Finalmente, ya para terminar, vamos a ver de pasada alguna cosita más, como por ejemplo indicar que una vez que tenemos ya geolocalizadas las parcelas de la declaración, eso nos permitiría, por ejemplo, a nivel de declaración, es decir, cuando hacemos clic en esta lista y nos sale la lista de parcelas, podríamos incluir aquí un botón de geolocalización que nos ubicara en el mapa todas las parcelas de esta declaración. De igual manera podríamos hacer que este vivero tuviera un botoncito en algún sitio donde pudiera ver la ubicación de todas las parcelas donde él ha plantado o donde se han plantado las cosas que él ha vendido, ¿de acuerdo? De la misma manera que podríamos hacer que el dueño de estas licencias, el dueño, los mandantes, si los hubiere, pues pudiera también ver la ubicación de todas las plantaciones de sus variedades. Ok, vamos a cancelar aquí y vamos a ver de pasada esto de aquí arriba. Habíamos visto la zona de declaraciones, la zona de gestión de productores, se han hecho algunas modificaciones, pero básicamente, bueno, son correcciones menores, como, en fin, formatos, campos nuevos, corrección de pequeños errores, pero el funcionamiento básicamente es el mismo que teníamos antes. También indicar que el vivero tiene una zona donde puede ver la lista de todos los acuerdos de explotación que ha ido generando, lo cual entiendo que les sería muy cómodo para que ellos lleven un control de su actividad y puedan recuperar los documentos en cualquier momento que lo necesiten y se olviden de tener que tener un archivo en papel, porque digamos que aquí tienen un reservorio con todos los documentos que han generado mediante la aplicación. Y ya para terminar, una cosa que se me olvidaba, que es en la zona de declaraciones, en declaraciones de venta, la posibilidad de indicar que ha habido una necesidad de reposición en alguna de las parcelas, simplemente marcando la zona hasta aquí, haciendo clic en solicitar, se enviará un correo electrónico al administrador, en este caso sería a Rubén, y se mandará un correo electrónico también al vivero indicando que aquí una cierta cantidad, en esta parcela una cierta cantidad de plantas han fallado y por lo tanto se solicita una reposición. Las reposiciones tienen que ser aprobadas por Rubén en la zona del administrador, que tiene, si queréis podemos acceder, ir a la zona de viveros, ir a marras, que veo que nos ha borrado el usuario. Vamos a ver, nos ha borrado el usuario. Vamos a entrar con el usuario administrador para ver finalmente cómo se autorizarían las marras. Bien, vemos que no tenemos ninguna solicitud de marras, pero bueno, si las hay, aquí aparecen y aquí es donde el administrador tiene que validarlas o denegarlas. Ok, pues eso es todo. Bien, pues ya para terminar vamos a ver qué diferencia tiene la declaración de venta de un vivero con relación a la del productor. Vamos a añadir una declaración de venta. Vamos a seleccionar que es un vivero. Como siempre podemos buscar con el desplegable o podemos hacer una búsqueda con el buscador inteligente. Y bueno, básicamente vemos que aquí no tenemos la zona de parcelas, ni plantas, ni marcos, ni nada, sino simplemente un albarán y un número de plantas totales. Que efectivamente veo que esto lo tenemos que poner a 0, porque si no nos va a acumular la última venta. Vamos a repetir la operación. Vivero. Vale, correcto. Podemos introducir aquí el número de plantas, 34.
Vamos a guardar, nos dice como es un vivero hay que poner un albarán obligatorio, ponemos cualquier cosa. Ok, pues ya lo tenemos añadido, 34 plantas y el albarán de venta, una zona de comentarios, podemos poner una fecha de plantación, en fin, es mucho más sencillo. Con relación al productor vemos que en la pantalla, aparte de la crucecita para añadir más parcelas a la declaración, tenemos la posibilidad de generar el acuerdo de explotación, que es un PDF que tendrá dos formatos. Uno de ellos es en función de si la declaración, si la licencia está autorizada a multiplicación o a distribución, el formato va a ser diferente, ¿de acuerdo? Aquí podemos guardarlo, guardar el acuerdo, podemos imprimirlo, podemos hacer lo que queramos. Aquí en el acuerdo de explotación nos falta por incluir la lista de parcelas, el formato es el mismo, pero tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a ir añadiendo tantas parcelas como tenga la declaración, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a seleccionar un productor de la lista, este de aquí por ejemplo, y vamos a salvar. Siempre es bueno, según vayamos haciendo modificaciones, ir salvando. Ya nos ha dado de alta a fecha de hoy esta declaración a nombre de este señor de aquí, que efectivamente es un productor. Aquí vemos si esas declaraciones de venta son a productores o son a vivero y el número de plantas, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a volver a esta declaración y aquí lo más significativo, la principal modificación que tenemos en esta segunda versión de la aplicación de viveros es la capacidad de trabajar con multiparcelas, es decir, al hacer una declaración de ventas no limitarnos a una sola parcela como teníamos antes, sino que tenemos la posibilidad de ir añadiendo tantas parcelas como queramos a la declaración y el sistema automáticamente luego calculará el número de plantas, el número de hectáreas, las densidades y por lo tanto las tarifas y como consecuencia de ello los royalties que se calcularán automáticamente, que hay que aplicar a todo el conjunto de las parcelas incluidas en la declaración. Bien, pues vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar viendo que aquí de momento lo que nos dice en esta zona verde nueva que tenemos es que esta declaración no tiene parcelas, la acabamos de crear y no tiene ninguna parcela. Y lo que vamos a hacer es añadirle la primera parcela. Hacemos clic en el botón de más, ¿de acuerdo? Y nos aparece la ventana de añadir parcela con su motor de geolocalización, como siempre en esta nueva versión, trabajando con municipio, polígono, parcela, que como ya hemos comentado nos da un porcentaje de acierto francamente bueno. Vamos a meter pues nuestro municipio de referencia de siempre para ir rápidos. Metemos a Loscos, metemos a Loscos, metemos a Loscos. Ok, muy bien, provincia de Teruel. Vamos a decirle que nuestra parcela es la 200, el polígono es el 201 y la parcela es la 22, correcto. Seguimos adelante. Podemos introducir el nombre de la finca, vamos a llamarle Jumillas, por llamarle de alguna manera, y vamos a decirle en las plantas, vamos a decirle por ejemplo que tenemos 50 plantas propias y 200 plantas adquiridas, con lo cual, perdón, me he equivocado aquí, 200. Con lo cual el sistema ya automáticamente nos va a decir que tenemos 50 más 200, 250 plantas en total en esta parcela. De momento pasamos de la reposición, luego lo veremos. Vamos a decir que la plantación ocupa un espacio de media hectárea, por poner un valor, 0,5 hectáreas. En cuanto introducimos ya el número de hectáreas, el sistema nos ha calculado la densidad de plantas por hectárea, nos dice que son 500, 250 plantas en 0,5 hectáreas nos da 500 plantas por hectárea. Podemos introducir más datos como el patrón, el marco de plantación, etcétera, etcétera, etcétera. 2×2, por ejemplo, una zona de comentarios. Ok, vamos a guardar.
ya hemos guardado y vemos que ya nos dice en la declaración que en esta tenemos incluida una parcela, nos lo pone aquí, que está ubicada en el municipio de Los Cos, es el polígono 201, la parcela 022, y tiene 205 plantas plantadas en un total de media hectárea. Vamos a añadir otra parcela más. Por ejemplo, vamos a ver, un municipio también bien conocido, provincia de Valencia, el polígono 10, la parcela 1, correcto, guardamos, polígono 10, parcela 1, vamos a ver cómo nos lo ha geolocalizado. Efectivamente, aquí lo tenemos, aquí tenemos la parcela ubicada perfectamente. Recordar siempre que trabajamos con el Google Maps, lo cual nos permite establecer un visualizador a ras de tierra que nos puede ubicar las parcelas. En este caso veo que es la parcela que estamos viendo ahora mismo. Vamos a ver, vamos a hacerlo mejor. Nos vamos a venir aquí y vamos a ver la parcela en cuestión. Ahí está. Ok, bien. Vista la parcela, podemos guardar los cambios. Guardamos y vemos que tenemos ya dos parcelas en nuestra declaración, una en Los Cos, otra en Torrent. Vamos a meterle plantas a la parcela de Torrent, que veo que no le hemos metido. Vamos a decirle que tenemos 20 de propias y 20 de ajenas, a ver cómo afecta esto a los totales. Guardamos, cerramos y vemos que efectivamente ya son 40 plantas en esta parcela. No tiene densidad porque no le hemos metido hectáreas. Vamos a decirle que lo hemos metido en una hectárea. Ok, lo hemos metido en una hectárea. Son 40 plantas en una hectárea, pues la densidad lógicamente es esta de aquí, 0,93 plantas por hectárea. Aquí ya vamos viendo que el sistema nos acumula el número de plantas que tenemos, 290 plantas, el número de hectáreas, con lo cual tenemos una densidad de plantación. El cálculo del royalty nos dice que está utilizando la densidad baja para calcular el número de euros por planta, aplicando ese porcentaje que lo tenemos aquí de densidad baja, que es 0,1 euros por planta. Son 290 plantas. El royalty de esta declaración, utilizando la densidad baja, será de 29 euros, ¿vale? Muy sencillito. Así podemos ir añadiendo todas las parcelas que queramos a nuestra declaración. Vamos a ver alguna que tenemos ya hecha con más parcelas. Vamos a cancelar esta edición y vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí, la de Julián Pérez López, y aquí vemos, por ejemplo, todas las parcelas metidas. Hay una más buena, que es la de Enrique de Palma. Hay más parcelas, más hectáreas. La densidad que se aplica es la baja. Por ejemplo, vamos a modificar estos datos para que la densidad, bueno, no lo vamos a hacer porque es obvio, pero lo que sí nos vamos a fijar es, vamos a cerrar ya esta ventana, nos vamos a fijar en los balances que tenemos aquí debajo, que nos dice que tenemos un total de plantas producidas, de plantas compradas en la campaña 2019-2020 de 5.696. Este es el mismo dato que teníamos aquí, que teníamos en origen, ubicación de planta, 5.696. Son las que tenemos aquí, 5.696. Plantas compradas, producida más stock, y luego plantas vendidas es la suma de las plantas vendidas en esta campaña, descontando las reposiciones, si es que las hay, que son 3.092 plantas. Es decir, que ahora mismo este vivero tiene disponibles para vender 2.604 plantas, ¿vale?
¿Qué ocurre si un vivero, por ejemplo, este que puede vender 2.604 plantas, intenta vender más? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro ejemplo de Fermín. Vamos a añadir o vamos a modificar a lo mejor esta parcela de aquí para ponerle muchas más plantas y le vamos a poner pues aquí 5.000 plantas. Vamos a intentar vender 5.000 plantas. Cuando hacemos esto aquí arriba, fijaros que nos dice, no sé si se ve bien, creo que sí, pero nos da un aviso que solamente tenemos disponibles para vender 2.604 plantas, ¿vale? De todas maneras el sistema nos deja grabar este número de plantas. Ahora realmente tendríamos que definir qué hacemos cuando el sistema encuentra que se quieren vender plantas por encima del stock, ¿vale? Si queremos que el sistema bloquee, que el sistema impida que se introduzcan este número de plantas, le dejamos que introduzca justo las que puede vender y el resto le sacamos un mensaje diciendo que esas no están incluidas, o le ponemos a cero el número de plantas y le ponemos un mensaje diciendo que está excediendo el total posible. En fin, la cuestión es que el sistema tiene ya los mecanismos preparados para detectar una sobreventa y nos falta definir qué es lo que queremos hacer cuando el sistema detecte que se están vendiendo más plantas de las que ese vivero tiene como posibilidad de vender legalmente. ¿De acuerdo?